Hola, buenas noches, qué gusto, es viernes, ya son las 10 y después de algún tiempo estamos juntos otra vez en Carta sobre la Mesa. Porque el lenguaje es la carta de presentación, porque la palabra es la envoltura material del pensamiento y la expresión oral define la cultura de una persona. Insistimos que es de necesidad extrema rescatar los buenos hábitos en el decir. Este tema ha suscitado no pocos comentarios desde que hace ya algunas semanas lo pusimos a su consideración, sobre todo comentarios referidos en la mayoría de ellos a la importancia de fortalecer los entes formadores. En primer lugar, la familia, primera escuela, primer ejemplo, esencia de la formación del niño y del adolescente y donde primero también se resquebrajan los valores que han de hablar del buen decir. Luego, la escuela y sus modelos. Esos educadores que deben constituir paradigmas también en el modelo del lenguaje y ser correctivos de primera mano de quienes hacen un uso inadecuado de la lengua. Estas dos estructuras de jugar su papel como debe ser contribuirán a que nuestros menores no deformen su expresión oral, ya de por sí compleja en medio de tanta hegemonía del irrespeto y la chabacanería, que muchas veces deja desarmadas las buenas intenciones de padres y profesores. Pero reflexionar en este sentido, en una mayor democratización del decir correctamente, debe llevarnos a esa sociedad donde la lengua no duela y el español pase a ser un idioma del pasado. En ese sentido hemos recibido varias comunicaciones, por ejemplo, la de Marisela 5211, así se identifica a través de su correo nauta y dice ella, le pido a mi colega, a la directora del espacio, Georgina Ayer, que lo tenga a toda pantalla para que usted también pueda acompañarnos en la lectura del mismo. Dice esta televidente, considero, aunque no absolutizo, que existe un deterioro en la forma de expresión. Unos de manera chabacana, otros no logran transmitir un mensaje coherente para que sea entendido sin dificultad. Por otra parte, he escuchado un sinnúmero de expresiones que no forman parte del español nuestro, sino de la forma de hablar de los países latinoamericanos. Ejemplo de esto, lo es bien bonito, cuando lo correcto sería decir muy bonito, o las muletillas viste o ve, entre otras. Ya no es aquí, sino acá. Un uso y abuso del súper para ponderar la cualidad, es decir, ya no se utiliza muy, sino que lo frecuente es decir que está súper y el adjetivo. En ese sentido, considero otros ejemplos, por ejemplo, como los términos aperturar, enfocados, franquicia, apostar, la expresión también más menos que se ha generalizado. Dice esta televidente que propone que consulten la nueva ortografía de 2010 para que comprueben el significado de ese símbolo, en el caso del más menos, que se le pone el signo incluso. El uso y abuso del adverbio donde es significativo también, aún de forma incorrecta. Creo que deben estudiar la norma lingüística. En fin, no es expresarse con exquisitez, sino utilizar la comunicación acorde con el contexto comunicativo. Hay un dicho que dice, habla para que te conozcan. El idioma, además de una valiosa herramienta de comunicación, es identidad. Cuando nos oyen hablar en otro país, enseguida nos identifican como cubanos porque nosotros hablamos el español nuestro. Y qué bueno que haya sido Marisela la comunicación que hayamos escogido para iniciar el debate esta noche, porque hay algunas cuestiones que no solo tienen que ver con el empleo de las malas palabras o que quizás nuestros jóvenes estén empobreciendo hoy su lenguaje. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el uso adecuado de algunos términos y en ese sentido quiero detenerme en el empleo de los adverbios y el bien
por el muy está bien interesante, está bien complejo, cuando lo correcto sería el empleo del muy. Esto se ha hecho muy popular en nuestras calles y no deja de ser una manera incorrecta de emplear ese adverbio. Marisela 5211 comentaba sobre el deterioro en la forma de expresión, pero ¿cuánto tiene que ver en este sentido el uso de las tecnologías y la lectura? ¿Ha venido el celular de alguna manera ridiculizar el español, a empobrecerlo? ¿Qué piensan algunas personas sobre esto? Preguntó mi colega Georgina Guiar y esto fue lo que le contaron. Yo soy un lector enfermo, totalmente enfermo para leer. Creo que hay un abuso tremendo de la televisión, es decir, del internet, todo eso, que estoy a favor de eso, porque eso es la realidad. Inclusive en mi trabajo yo tengo que dominar la computadora porque soy contador. Pero de eso a leer un libro en internet no es lo mismo que leer el libro en la casa sentado, pensando, analizando la frase, analizando el capítulo, lo que sea. ¿Cree usted que se ha perdido el hábito de la lectura con el tema de las nuevas tecnologías, los celulares? Sí, cómo no, se ha perdido mucho la lectura. Las nuevas tecnologías, aparte que es un desarrollo, también ha sustituido lo que es el leer. Ha sustituido. No hay duda que se ha perdido la lectura. Yo no creo que en Cuba solo, se ha perdido la lectura universalmente y que hay que rescatarla, porque la lectura es la lectura. Usted no puede leer, no sé, una novela famosa, cualquiera, no sé, Los Miserables. Si usted no lo lee, es decir, no lo siente, por lo menos yo lo veo así. La máquina es una cosa fría. La máquina no te da, por lo menos a mí no me da problema, no me da, no sé, que siento, que me está dando algo. ¿Y cómo podemos hacer para que todo pueda convivir y podamos tener una mejor manera de expresarnos? En estos tiempos te podía decir que se podían hacer muchas cosas, pero en estos tiempos ya nada de eso se va a retomar. No sé, pienso que no, que por mucho que se haga, se ha degradado ya mucho, ya estamos muy pobres en lo que es todas esas cosas. ¿Nos debemos dar por vencidos? No tanto como es. Pero bueno, eso es ya para los que van surgiendo, ¿entiendes? Bueno, ¿cuán cierto puede ser de que una lectura desde internet no puede satisfacer quizás las necesidades en cuanto a la formación o al fortalecer ese adecuado lenguaje o quizás enriquecer nuestra expresión oral? Tiene esto que ver, pero yo creo que el problema fundamental está relacionado con el uso de la tecnología en cuanto al empobrecimiento. Por ejemplo, para muchas personas el que ya no viene siendo el tradicional QUE, sino que está sustituido por la K, y algunas normas, sobre todo para el saludo, normas de lenguaje propias del argot de nuestros jóvenes que se han de alguna manera empobrecido a través del uso de las tecnologías. Pero en cuanto a las malas palabras, muchas personas se comunicaron con nuestro espacio a través del correo cartas@ntv.icrt.cu. Yo se lo anuncio, es la vía que tiene para la comunicación hasta las 10:30 esta noche. Por ejemplo, Orelvis se ha comunicado con el espacio y dice: me alegro mucho, aquí lo dice Orelvis, que hayan puesto el tema de las malas palabras, la chabacanería y los dichos, porque hoy en día algunos jóvenes creen que hablar así los hace más hombres y mejores que otros. Bueno, ¿cuán cierto puede ser de que la chabacanería y las malas palabras de alguna manera fortalecen la identidad de género de una persona, si es más hombre, porque se hable quizás con un lenguaje más obsceno, más chabacano, si es más mujer porque se emplea un lenguaje quizás más bello, enriquecido? ¿Usted qué piensa de esto? ¿Tienen que ver las malas palabras con ser más hombre o no serlo? Es un buen punto para el debate también si nos escribe a través del correo cartas@ntv.icrt.cu. Nosotros seguiremos buscando sus opiniones, como lo hacemos ahora mismo también en la calle. ¿Y qué cree usted sobre el uso de las malas palabras? Enriquecen, deterioran nuestro idioma, nuestra manera de expresarnos, porque sean comunes significan que debemos entenderlas como normales. Georgina ayer preguntó y esto fue lo que le contaron. La grosería que hay en la calle, no hay respeto. Debido a todo eso, no hay ningún tipo de respeto sobre las personas
Es una falta de respeto, es unas malas palabras, la grosería. En la forma de dirigirse a las personas, muy malo, muy malo. Y la educación, a pesar de toda la propaganda que hay y todo lo que el país quiere hacer, no. En ese sentido no sé qué cosa es lo que está pasando, porque se ha degradado tanto esta forma de hablar, la cultura, y se han perdido todos esos valores. ¿Pero piensa usted que sucede en todos los cubanos o es una parte de ellos? Bueno, en la mayoría de los cubanos. Ya no sé cómo explicarme, ya no hay medida cómo hablar. No sé, son cosas que no sé si será de la misma persona que andan mal, no sé, alterados, no sé, atormentados, gente no tiene paciencia, se desesperan por las cosas y eso mismo parece que eso mismo lo altera a la forma parece de hablar. Entonces es la educación que uno le da a los hijos, ¿entiendes? Eso es según uno se cría. Yo estoy criada en otro ambiente, entonces es la educación de ahora, el tiempo va pasando y todo. No habré sido tan buena madre, pero dentro de la educación no le enseñé a decir malas palabras y sobre todo, por lo menos las palabras básicas, buenos días, saludar a los vecinos, comportarse bien, por lo menos eso sí le enseñé. Bueno, a nosotros los viejos, decíamos que eso pues, empezaba la educación en la casa. Ahora no sé decirte si es en la casa o en la calle, porque educamos en la casa, pero es que en la calle se ve mucha grosería, muchas malas palabras, la gente está muy mal educada. Así que no sabemos ya cómo es, si es en la casa, porque en la escuela dan buenas enseñanzas. En la escuela todo está muy correcto, pero la calle está muy mala respecto a eso, mucha grosería. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para evitar que eso suceda? Educar bien a tus hijos, es lo único que podemos hacer. ¿Y qué acciones podemos tomar para que se pueda hablar adecuadamente y evitar las malas palabras? Ay, mija, sí, a veces uno pide disculpas, pisa a alguien o pide disculpas y te miran con una cara porque se extrañan de que usted le esté pidiendo disculpas. No sé, tomar una medida severa, porque de verdad que eso está muy malo. Una medida, la forma de educar a la gente en la calle, no sé. Vaya, no sé qué medida se podrá tomar sobre eso. Pero se debería tomar una medida severa, porque de verdad que las malas palabras y la grosería no es fácil en la calle. Bueno, este es el parecer de algunas personas en torno a las malas palabras, pero también varios televidentes que nos han escrito se refieren, por ejemplo, a algunas cuestiones relacionadas con la profesión o con el tipo de labor que en la sociedad realicen y esto cuánto puede influir en que una persona tenga un lenguaje quizás más empobrecido o quizás más enriquecido. Por ejemplo, ese es el caso de un televidente desde Camagüey, Oven, así se identifica a través del correo Nauta. Y él nos escribe desde esa provincia, aquí usted tiene el correo, dice, yo soy chofer y le puedo decir lo siguiente, qué bien cuando las personas agradecen los servicios que reciben. Ojo, llamo la atención en este particular porque el agradecer y los hábitos de educación formal también son una expresión de ese lenguaje adecuado, de ese lenguaje correcto al que todos estamos llamados a tener. Dice él, ahora, en lo que se refiere a las malas palabras, creo que existe demasiada tolerancia con las personas que las dicen de manera reiterada y por tanto resulta resquebrajada la disciplina por la falta de exigencia. Y en ese sentido no pocas personas nos han sugerido que, o al menos indagar en si en Cuba existen leyes que puedan de alguna manera establecer algún tipo de sanción o de multas a las personas que abusen de este tipo de palabras, este tipo de jerga, sobre todo en espacios públicos que tanto pueden dañar no solo el oído, sino también la correcta educación de nuestros jóvenes. Ese es un tema que queda pendiente, pero hasta nuestro modesto conocimiento no conocemos que al menos por el uso de las malas palabras hay alguna, digamos, legislación que de alguna manera haga corregir esas actitudes. cartas@ntv.icrt.cu sigue siendo nuestra vía para la comunicación. Vamos a la primera pausa de esta noche. Al regreso le preguntamos a las personas si de alguna manera pueden ser corregidas estas actitudes que llevan hacia las malas palabras. Si quiere conocer
conocer realidades de la economía global, Mundo Económico le ofrece un informe completo de las noticias más relevantes del acontecer internacional. Últimos días de Cuba, la opinión, el personaje, usted qué sabe, son segmentos que visibilizan acontecimientos globales que repercuten en la macroeconomía y en sus bolsillos. De la mano de especialistas cubanos y extranjeros, ofrecemos una mirada alternativa dirigida a desentrañar las problemáticas que generan la globalización y otros temas ignorados por las grandes transnacionales de la información. 25 minutos para acercar las cifras a la verdad. Acompáñenos por el Canal Caribe. Desde la raíz que nos une. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. Seguimos revisando nuestra bandeja de entrada y dice Juan Carlos en su comunicación que se ha comunicado con el espacio, usted seguramente lo va a ver ahora en nuestro multiview, dice: tengo 56 años y aprovecho para compartir mis vivencias sobre el tema. Hoy la expresión en muchas personas, ya sean mayores o los jóvenes, es un fenómeno que cada año florece, pero no de rosas, sino con espinas que laceran la sociedad y su educación. Recuerdo mi adolescencia muy atinada de respeto a las personas mayores y cuidado con mencionar una palabra indecente y no bajar la cabeza como aceptación de lo mal hecho. Era así antes y no lo está haciendo así ahora. Hago un llamado a los educadores, psicólogos, sociólogos, para que analicen los motivos que generan tanto la falta de formación educativa en este aspecto lingüístico como la agresividad en la comunicación de muchos de los cubanos hoy día. Esta es la comunicación que recibimos de Juan Carlos, pero también tenemos otra que nos ha hecho llegar amablemente Ramiro Gómez López a través de nuestro correo, el que usted puede aprovechar todavía para hacernos llegar su opinión, cartas@ntv.icrt.cu. Dice Ramiro Gómez López en su comunicación: creo que los problemas que se plantean sobre las faltas de respeto y las malas palabras son cosas que las escuelas y los hogares podrían aliviar en parte a resolverlas, pero hasta que los organismos creados por el Estado para resolver estas indisciplinas sociales no actúen de forma enérgica, sistemática y con el rigor necesario, no se podrán resolver de forma definitiva. Otro llamado de atención que nos hace un televidente en torno a la necesidad de crear estos espacios para que de alguna manera se pueda corregir también desde la ley este tipo de actitudes. Les propongo que nos vayamos a la calle porque les decía antes de la pausa que buscábamos algunas opiniones en torno a cómo formar esos espacios o cómo contribuir desde la familia y la escuela a espacios más adecuados en la formación o en el fortalecimiento de nuestro idioma, de que las palabras que usemos hoy como parte de nuestra jerga pues sea la más adecuada y que así constituyan ejemplo para nuestros jóvenes y también nuestros niños. Georgina Guiar, en torno a las malas palabras, volvió a buscar opiniones y estas fueron las que encontró. ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestra sociedad pueda ser más educada y evitar esas situaciones? Bueno, yo pienso que de primero los niños, ¿no? Desde pequeños, darle una buena educación, una buena enseñanza para que esas vulgaridades no tengan el auge que, bueno, que ha cogido hasta en estos tiempos. Creo que sí, que todos tenemos que ponernos de acuerdo para lograr eso. De entrada, empezar por la familia, por los padres. ¿Cómo podemos hacer para evitar eso, de que las personas digan las malas palabras? ¿Cómo? No sé, no sabría explicar, no. Ningún cubano, todo el cubano a veces dice malas palabras. Casi todo el cubano que... ¿Cómo podemos contribuir para evitar esa mala educación? Educar bien a nuestros hijos. Decirle que no digan malas palabras. Tuve una sobrina y es muy educada, porque se enseñó a ser educada, a tener valores desde niña. ¿Cuán importante es eso, la educación desde la casa? Muy importante. Y que en la escuela la sigan. ¿Qué acciones podemos hacer para evitar que eso suceda? Bueno, tratar de organizarnos, de educar a esa persona que tienen esos malos hábitos, porque eso empieza desde la cuna.
a enseñarle los buenos hábitos de la casa, de la familia. Cuando hacen algo malo, requerírselo. Mira, esto no es así, es de esta forma. Tú tienes que actuar de esta forma, de la otra, para que sea una persona bien mirada y realizada en la vida. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para contribuir a que hablemos correctamente y no utilicemos las malas palabras? Bueno, yo pienso que deberíamos tener un papel más fuerte y relevante en este sentido y tomar de manera enérgica, darle mejor ejemplo o tratar de rectificar a tiempo a esas personas que hablan de manera inadecuada. Antes de nuestra última pausa de la noche vamos a revisar otra comunicación que hemos recibido, la de Juan A. Bignot, así se identifica, dice: vivo en la calle 92, edificio 12, apartamento 4, entre tercera y quinta, La Fortuna, esto en el municipio de Boyeros, aquí en la capital. Y verdaderamente lo que oigo en las calles y en los vehículos de gran demanda es terrible, y creo que la educación de nuestros hijos debe comenzar por la casa. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso buscamos otras opiniones sobre la sustitución de un término por otro y cuánto esto puede empobrecer el idioma español. Una nueva propuesta multimedial. Encuentra en Cuba TV el contenido de los noticieros cubanos, los programas de Canal Caribe y trabajos exclusivos de la web. Síguenos también en redes sociales. Somos Cuba TV. Fresquecitos, tenemos más correos acabados de recibir a través de nuestra dirección electrónica cartas@ntv.icrt.cu. Vamos a revisar dos que nos han llegado. Aquí usted tiene nuestra bandeja de entrada. Este lo firma Ángel RN, se ha comunicado a través del correo Nauta y dice: las malas palabras se han impregnado en la sociedad cubana. Por supuesto que no se puede generalizar. Y los verdaderos responsables son los padres y madres de familia que han permitido que se degenere la educación. Mi abuelo era semianalfabeto y ninguno de sus hijos pudo jamás decir alguna sin recibir el adecuado castigo. Y fue un excelente padre. Vamos a cambiar, avanzamos, tenemos otra comunicación también a través de nuestra dirección cartas@ntv.icrt.cu. Dice Gisenia HM24, las malas palabras, un tema que se combate pero sigue resurgiendo por el mal ejemplo de las personas mayores. Y de estos que nos han llegado durante la semana tenemos la comunicación de Arlene que dice: muy importante este tema, hace mucho tiempo lo estaba esperando, considero hay un maltrato del lenguaje en nuestro país. Algunas personas foráneas me preguntan ¿por qué todo el mundo habla con la L? Yo le contesto que no, que las personas que hablan mal son las que sustituyen la R o la S por la L. La lectura ayudaría mucho. Algunos en nuestro país tienden a, digamos, a ahogar la lengua, dice ella, tan rica, a darle tonos grises, a cortarle las pausas, la cadencia natural. Pruebas de ingreso de español y un recelo en las asignaturas de letras deberían dar al traste con que esto no sucediera. El habla es comunicación, es espejo de la nación. Demasiado linda nuestra patria, nuestra nacionalidad para mancillarla con un habla tan pobre y a veces incorrecta. Este es un pilar que importa en la defensa de nuestra identidad. Por favor, que no quede en las vitrinas de la televisión y la radio la reliquia de hablar correctamente. Que la práctica de la correcta y elemental expresión sea realidad cotidiana de nuestra hermosa patria. Un saludo y ojalá este correo sea un granito de arena más para el impulso que requiere la misma. Casi al cierre buscamos opiniones sobre cómo hablamos hoy los cubanos, cuáles son estas maneras que empleamos para comunicarnos, para establecer un diálogo adecuado. Georgina Yal volvió a preguntar y esto fue lo que le contaron. El cubano habla muy mal. ¿Por qué habla mal? A ver, porque habla con muchos dichos. El español normal, como se debe hablar, no se habla.
muchos dichos, muchas palabras mal interpretadas que... Los cubanos dentro de la sociedad mundial hablamos lo más normal posible. Hay sociedades que hablan mucho más mal que nosotros, pero bueno, nosotros estamos en ese mundo, en ese neoliberalismo y estamos cogiendo frases y cosas de otros países y entonces nuestro lenguaje ha cambiado a través de la sociedad, a través de las redes sociales, ha cambiado porque hemos captado cosas de otros países y eso influye en nuestra cultura también y a su vez la sociedad de hoy en día está muy digitalizada y todo es así, entonces nos limitamos a tener más contacto y el lenguaje se va deteriorando. ¿Cuál es el deterioro que usted ve en el idioma nuestro según lo que me está diciendo? Que el idioma español, castellano, ya no existe prácticamente. ¿Y lo que hablamos entonces? ¿Qué estamos A hablando? ver, hablamos el castellano, pero muy pocas personas lo hablan, por lo menos la juventud tiene otro tipo de manera de expresarse, los entendemos, los comprendemos, pero bueno, no es la manera adecuada para referirse a las personas, ¿no? ¿Hacemos buen uso hoy del idioma? ¿Hablamos correctamente? Bueno, es una cosa que prácticamente se ha perdido. De verdad que hay que mejorar en eso, en ese sentido también del uso del idioma, de todo, entonces hay que mejorarlo. Que el idioma se ha tergiversado mucho, que ha tenido muchos cambios, pero por parte de las nuevas generaciones de reggaetoneros que han hecho que el idioma se deprecie antes de ir creciendo como es lo que se quiere. Bueno, ¿cuántas aristas, cuánto se puede hacer según este televidente para que de alguna manera no muera, no siga empobreciéndose nuestra manera de hablar? Pero cuán importante es también corregir esos vicios y esas actitudes que a veces rozan el irrespeto cuando del maltrato y cuando de la mala palabra también se trata en cuanto al uso del idioma español. Por hoy es todo. Gracias por la compañía. Les sugiero que esté con nosotros el próximo lunes porque estaremos hablando de internet, pero no del internet que siempre buscamos, que si el servicio Nauta funciona bien, que si el punto Wi-Fi quizás es un poco lento, que si está cara la conexión. Vamos a hablar de los usos sociales del internet en Cuba. ¿Qué hacemos usted y yo con el internet? Hay una cultura del adecuado empleo de las tecnologías en cuanto a lo que hacemos hoy con la red de redes. Usted puede escribirnos al respecto, se comunica a través del correo cartas@ntv.icrt.cu, se lo reitero y lo tiene en pantalla, cartas@ntv.icrt.cu. Tenga buen fin de semana, nos vemos el lunes, sea puntual a las 10 por Canal Caribe. Soy Lázaro Manuel Alonso, buenas noches. Hablamos un rato de las penas ajenas, pero acabamos siempre con las propias. A Helen le preocupa la economía, a María y Riquito la nueva simiente. Pavel ya no sabe lo que es plusvalía, Rogelio ni se entera ya por oriente. Alpidio dice que no puede escribir y el Jaco le reprocha que no es pa' tanto. Pase lo que pase, aquí quieren vivir y el Fernando nos apoya con todos los santos, tú ves, y yo en el